Citibank, uno de los bancos más grandes del mundo, tuvo que ser intervenido por la tesorería de los Estados Unidos. Tuvieron que comprar algo así como el 40% del capital social de Citibank. Recuerdo que un amigo entrañable mío y yo escribimos un artículo en esos días, publicado en el Reforma, recordando lo que dice la ley monetaria de México, de que no se permite ninguna participación de gobiernos extranjeros en la banca mexicana. Citibank había comprado Banamex unos años antes, pero ahora Citibank tenía como accionista mayoritario al gobierno norteamericano. Eso hacía una situación ilegal. Y esto lo planteamos en un artículo que levantó un poco de ámpula en los medios económicos y financieros, porque lo que proponíamos, este amigo entrañable mío y yo, era que aprovecháramos la coyuntura y le compráramos las acciones de Banamex a Citibank. Y que como estaban en crisis, pues a lo mejor se las íbamos a poder comprar barato y así iniciar lo que a mi juicio representa un proceso importante en la vida del país, que es la renacionalización de la banca mexicana, que como ustedes saben, hoy en día tiene el 85% de los recursos en manos extranjeras. ¿Cuál fue el origen de aquella crisis de la cual todavía no sale el mundo industrializado? A mi juicio, la palabra o el origen de esta crisis se reduce a una palabra. Y esta palabra es excesos. Durante esos años previos al 2008, se generalizó en buena parte del mundo el dogma neoliberal. Es decir, un principio fundamental, que era reducir en la mayor medida de lo posible la participación de los gobiernos en la vida económica de cada país. Había que dejar que el mercado, la famosa ley de la oferta y la demanda, arreglara los problemas que pudieran surgir en el desarrollo de las actividades propias de los entes financieros. Se quitaron regulaciones a la banca. Se le permitió que hicieran lo que quisieran, bajo el principio, repito, de que ellos mismos iban a poder corregir las deficiencias que ocurrieron. Y les doy un ejemplo. En los Estados Unidos hay una regla que establece que un banco no puede tener como capital una cantidad inferior al 8% de los recursos que está manejando. Bueno, durante esos meses hubo bancos que no solamente se olvidaron de ese 8%, sino lo elevaron a 60, 70, 80 o a 100% de pasivos frente al capital de la institución. Y todo esto, por supuesto, generó un gran libertinaje en las operaciones financieras, aunado al hecho de que hubo una burbuja enorme de otorgamiento de créditos hipotecarios. Había el principio, la política de que había que buscar y alentar que todo ciudadano de los Estados Unidos, que es donde se originan estos problemas, tuviera una casa. La tasa de interés era muy baja, en aquel tiempo era del 1%, y los bancos prestaron una atención prioritaria al otorgamiento de crédito a diestra y siniestra. Se le dio crédito hipotecario a gente sobre la cual existía la convicción de que no había o no tenían capacidad de pago, porque lo que importaba era aumentar la cartera de crédito hipotecario, y los agentes de crédito, los agentes de los bancos, cobraban sus bonos de fin de año en función del número de créditos hipotecarios que hubieran concedido en el año.
Esto, como podrán imaginarse, provocó una burbuja en los precios de los bienes raíces. Casas que costaban $100,000, a los 3 meses costaban 300,000. Y unos meses después subían otro tanto, de tal suerte que se provocó esa burbuja en el precio de los bienes raíces. Sube la tasa de interés y aquellos que habían solicitado el crédito hipotecario se ven en la condición de que no pueden pagar sus amortizaciones. Y ahí la burbuja se deshace, se desploma y se inicia lo que se ha denominado la crisis del sector hipotecario, que después, lo repito, contaminó otros sectores del mundo financiero y del mundo real. Hubo otro exceso, que fue la codicia de prácticamente todos los participantes en el sistema bancario y financiero del mundo. Había bonos extraordinarios, y ahí están los sueldos de los directivos de los grandes bancos, en donde un banco que perdió dinero en el año 2008 le daba de bonos al presidente de la Junta del Consejo de Administración un bono de 7, 8 o 10 millones de dólares. Y los agentes de crédito, con ese elemento de codicia dominando su conducta, lo que les importaba era otorgar un crédito adicional, porque ese crédito adicional iba a significar un aumento en el bono correspondiente. Entonces, exceso en la desregulación, excesos en el otorgamiento de crédito y excesos en la codicia de los principales participantes en el mercado. Excesos, excesos y excesos, olvidándose de aquel viejo de la cultura maya que dice con una gran sabiduría que me gusta repetir y recordar, que todo exceso es mucho. Es una frase maravillosa. Todo exceso es mucho. Y eso fue lo que pasó en esta crisis del 2008, que, repito, todavía no le vemos la salida. Como consecuencia de todo ello, y dada la inyección de recursos que los gobiernos tuvieron que meter a sus respectivas economías, el déficit de los gobiernos explotó. Explotó la deuda pública de los gobiernos de esos principales países industriales y aumentó el nivel de desempleo por la recesión en el que estábamos inmersos a niveles que no tienen precedente. 2 o 3 ejemplos. En Estados Unidos, el país que se supone que es el que ofrece el ejemplo a seguir, el déficit del gobierno en el año 2009-2010 fue de aproximadamente 10% del Producto Interno Bruto. Normalmente la economía americana se ha movido con un déficit entre 2, 3, 4% del PIB. Se fue hasta más del 10%. El nivel de desempleo en la economía norteamericana, en donde se juzga un coeficiente razonable el 5%, llegó al 10%. Y hoy todavía representa uno de los problemas a los que se enfrenta el presidente Obama para su reelección. Asciende a un poquito arriba del 8%. En España el déficit 7%, pero el desempleo 25%, el más alto que existe en este momento en el mundo, con la particularidad que hay que subrayar, que dentro de la población joven, el 50% de ese grupo demográfico no tiene empleo en España.
Y si ustedes quieren explicarse los movimientos sociales de inconformidad que han tenido lugar en Madrid y en otras ciudades españolas, pues lo podemos encontrar de modo muy sencillo en el muy alto nivel de desempleo, sobre todo dentro de la población joven.